Hola chicos, espero que estén bien. En la clase 8 vamos a comenzar a ver la segunda parte de función lineal que la estuvimos analizando. En una de las actividades de la clase anterior yo les pedía que digan aproximadamente dónde cortaba la función con el eje X y el eje Y. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver exactamente cómo saber cómo calcularlo. Cortes con la función con el eje X e Y. Decir que la función corta a los ejes significa que la recta se cruzará, cortará e intersectará con ellos en algún valor que se observa en el gráfico y se puede calcular. El valor exacto de corte de la recta con el eje Y es igual al valor de la ordenada al origen de la función. Este era el ejemplo que yo expliqué en la clase anterior, lo sigo usando en esta clase. La ordenada al origen habíamos definido que era 1, entonces esta función va a cortar al eje Y en 1, como lo ven acá. Corte con el eje Y en 1. Como es el corte con el eje Y, va a cortar en 1 al eje Y. Está. Y después, el valor de corte de la recta con el eje X se obtiene luego de igualar la ecuación a 0 y despejar la variable X. Bien, como este es el ejemplo, yo igualo solo la ecuación a 0 y comienzo a despejar. El 1 que está sumando pasó restando y el menos 2, cuando está pegado a la X significa que está multiplicando. El menos 2 pasa dividiendo. Ojo que acá les aclaro, manteniendo el signo. Entonces, menos por menos es más y 1 dividido 2, 0,5. Y observen que el corte con el eje X de esa función sí da entre 0 y 1 en 0,5. Esos serían los cortes con el eje X e Y. Función paralela. Dos funciones son paralelas entre sí cuando tienen la misma pendiente. Otra definición de paralela sería como que las dos rectas están a la par o coinciden exactamente una arriba de la otra. Para que se cumpla la afirmación anterior, o sea, de que dos funciones son paralelas entre sí cuando tienen la misma pendiente, se cambia el valor, el número, de la ordenada al origen. Y decir que una función es paralela lo simbolizamos con la i y el símbolo de paralelo. Seguimos con el ejemplo. Este es el ejemplo de la función, ¿sí? Yo elijo cambiar la ordenada al origen 1 por 3. Pueden elegir cambiar por cualquier otro valor. Entonces la función paralela me queda armada de esta forma, con la misma pendiente, pero cambié la ordenada al origen de 1 por 3. Esto pasa a ser una función paralela a esta. Para la función perpendicular, dos funciones son perpendiculares entre sí cuando las pendientes son opuestas e inversas. Bien, vamos a ver cómo es esto. Para que se cumpla la afirmación anterior, se debe oponer el signo. Si es positivo, lo cambiamos a negativo. Y viceversa, que quiero decir que si es negativo, lo cambiamos a positivo. E invertir quiere decir que se da vuelta el valor de la pendiente. Invertir da vuelta, el numerador pasa a ser denominador y el denominador numerador, como lo quieran ver. Entonces, y esta expresión se simboliza la i de función y el símbolo de perpendicularidad, que significa que una recta intersectada por la otra quede cortada tipo en una cruz, donde, o similar, no exactamente una cruz, pero lo que quiero decir es que la intersección genere 4 ángulos de 90 grados. Ya vamos a ver con el dibujo. Bien, la función del ejemplo era esta, seguimos con la misma, entonces tiene que oponerse e invertirse en la pendiente. No me dice nada de que la ordenada la puedo cambiar ni nada. No es necesario porque no nos interesa en este momento y no pasa nada. Entonces, como es negativa, pasa a ser positiva.
Como hay un 2, todos sabemos que el 2 pasado a fracción significa que abajo hay un 1 en el denominador. Entonces, me queda 1 medio. X más 1. Y así me quedarían graficadas. Fíjense que la de azul es la función original del ejemplo. La verde es la paralela, la recta que quedó generada luego de cambiar 1 por 3. Y la roja es la perpendicular, y fíjense que fue la que se opuso el signo y se invirtió, la pendiente. Fíjense que la recta perpendicular forma con esta azul, que es la función original, 1, 2, 3, 4 ángulos de 90 grados. 4 ángulos rectos. Y sí o sí, tiene que formar lo mismo e intersectar de la misma forma con la función paralela.